En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos auditores de Revelando, todos sean, iba a decir, pero el lenguaje, se me enredó el lenguaje progre se me enredó. Bienvenidos a este programa de día miércoles 16 de agosto del 2023. Como siempre en Radio Portales de Valparaíso, saludamos en Radio Portales en la persona de don Claudio Alvarado Ibaceta, nuestro DJ, radiocontrolador, rey del tiempo, etcétera, etcétera. Y quien hace posible finalmente que podamos estar con ustedes cada día, de lunes a viernes, entre 18 y 19 horas. Nuestros agradecimientos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, especialmente a su directorio y más especialmente a sus socios, que son los que también y finalmente permiten que podamos hacer el programa desde hace ya 2 años. Y les reitero, de lunes a viernes, Radio Portales de Valparaíso entre 18 y 19 horas. Hoy día es en forma excepcional, estamos con ustedes a las 20 horas porque ha habido fútbol. Tenemos que comentarles también que estamos grabando el programa, lo estamos haciendo en el Estudio Azul de Radio Portales, siendo las 13 horas y 5 minutos. No tenemos noticias todavía del nuevo gabinete, del enroque, de la sillita musical. No sabemos nada todavía, por eso no lo vamos a comentar en el programa. Y 2 cositas. Las opiniones que habremos de vertir hoy día, don Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente ni a Radio Portales de Valparaíso ni a Asofar. Se dice al término de nuestro programa, pero nunca está de más recordarlo. Y cuídense, aparentemente va a llover, hará frío, cuídense de las bajas temperaturas, pónganse las vacunas que corresponden, abríguense y sean responsables con ustedes y con el prójimo, que les queremos por mucho tiempo más con nosotros. Don Daniel Arellano, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, muy buenas tardes, estimados auditores de Chile y Ultramar. Buenas tardes, Claudio Alvarado, nuestro controlador del tiempo. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes y me uno a todos los agradecimientos de Pilar en este día 16 de agosto. Agradecimientos a Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, que permite este programa, y también a todo el equipo de Radio Portales que nos permite salir al aire. Así que muy contento por todo eso. Y obviamente siempre con muchos temas que comentar, El tiempo nunca nos da, pero vamos a tratar de ser breve y vamos a tratar de cubrirlos todos. Y voy a comenzar, Pilar, con un tema que me ha llamado mucho la atención. Hubo 3 temas que me llamaron la atención en la última semana pasada, o desde el último programa. En primer lugar, las declaraciones de Óscar Guillermo Garretón Purcell. Sí, a mí también. Distinguido, no sé si tan distinguido, pero empresario actual empresario. Muy empresario. Que fue uno de los fundadores del MAPU. Sí. Movimiento de Acción Popular Unitaria. Exactamente, que generaron muchos problemas en la época de Allende. Sí, pues. Y va hasta pronto a lanzar sus memorias. Sí. Sus memorias que dice varias cosas, pero entre unas que me llamó mucho la atención, un párrafo que me voy a permitir leerlo. Él dice lo siguiente: Óscar Guillermo Garretón Purcell. Cito: sobran dedos de una mano para contar los gobiernos exitosos de la izquierda latinoamericana. Los intentos guerrilleros fracasados bañaron de sangre joven selvas y ciudades del continente. Y las únicas 3 tentativas triunfantes, Cuba, Nicaragua y Venezuela, son un desastre, de las cuales hasta desde la propia izquierda algunos o muchos buscan tomar distancia. Uh-huh. Esa es la cita que saqué de Guillermo Garretón, una persona que en su época de juventud fue diputado a los 27 años, sí, junto con otros,
Sí. Altamirano Sí. y Enríquez. Miguel Enríquez Miguel. generaron muchos problemas, Sí. problemas que nos siguen penando hasta esta fecha. Y causaron también un desastre en la vida de muchas personas, especialmente de marinos jóvenes que se fueron encantados con estas promesas y con estos discursos de estos tres personajes, terminando de forma muy mal sus carreras y yo creo que sus vidas también. Sí. Y eso yo lo lamento muchísimo, porque claro, gente joven que fue engatusada, entre comillas, por estos tres personajes, desviándolos del correcto proceder y el correcto andar. Y con ello, insisto, marcaron sus vidas en forma negativa. Sin duda, pero no solamente de los marinos que se vieron involucrados en estos intentos de sublevación o de subversión de Garretón, Altamirano y Miguel Enríquez, que es una cuestión que está documentada, no es una idea nuestra ni es una impresión, es una realidad. Hay antecedentes procesales y penales sobre eso. Pero no solamente de esos marinos, de sus familias. El daño que esta gente le produjo al país fue irreparable. Claro. Tan irreparable que 50 años después todavía estamos con el tema en candelera, el candelero, pues. Ese es uno de los tantos temas. Y fíjate que me estaba acordando recién el homenaje, entre comillas, que rindió nuestro presidente Boric a Jackson Chol, un personaje que causó gravísimo daño a todo el país y que todavía está siendo nuevamente. Seguimos 50 años después sin poder sanar esas heridas que causó este personaje junto con otro señor de apellido Moreno, que expropiaron muchas tierras causando un daño terrible, no solamente a personas, sino que también a la agricultura y a la economía del país. Claro, y hay que señalar que no permitamos que la izquierda radical insista en que esto de la expropiación de tierras, en este caso, reforma agraria, fue buena para el país, porque nadie se opondría a una reforma agraria y nadie se opondría a una expropiación de tierras, siempre que a los dueños se los indemnizara para obtener mejores resultados y para que las tierras fueran realmente bien trabajadas. Eso no sucedió en Chile. No. Entonces la reforma agraria fracasó, sí, y fracasó por los latifundistas y por la CIA y por el FBI, no, falló porque la política de la Unidad Popular a ese respecto, o en ese tema y en otro, fue mala. Entonces, fíjate que más que mala, yo creo que fue irresponsable. Bueno, pero fue todo eso. Y fue realmente, a mí me cuesta entender cómo gente que se supone instruida y catalogada como inteligente fueron capaces de hacer una cosa así. Ah, la ideología. Bueno, la ideología. La Guerra Fría. Otros tiempos. Oye, y aprovechando de hablar de ideología, me llamó también la atención un artículo que salió respecto a la Universidad de Chile, en la cual, Sí. en la Escuela de Formación Política, Marcos Ariel Antonioletti, Sí. que tiene una escuela que va a dictar 4 módulos. Sí. 2 de los módulos son educación y lucha de clases, y el otro de los módulos se llama taller de agitación y propaganda. Entonces, a mí me llama la atención cómo la Universidad de Chile, que se considera una universidad de prestigio, permite este tipo de actividades. Yo creo que está bien la actividad académica, todo lo que quieran discrepar de ideas, etcétera, pero empezar a prestarse como sede para que se haga una escuela de formación política que lleva el nombre de una persona que asesinó a 4 gendarmes o cuya captura, cuya detención y después un operativo que hicieron sus amigos para rescatarlo provocó la muerte de 4 gendarmes. Lleva el nombre de este caballero, no sé si era el caballero Marcos Ariel Antonioletti. Era un joven. Era muy joven. Y se permitan hacer este taller de agitación y propaganda y educación y lucha de clases, entre otros 2 más que la verdad que ni siquiera... Son no 4 módulos. 4 módulos. Sí, son de cada miércoles, son 4 Exactamente. miércoles. Este miércoles, hoy día, podríamos haber ido. Podríamos habernos inscrito además. Pero es entendible lo que pasa. Pero sí es entendible, son las universidades, es la batalla cultural. Claro, que la batalla cultural, pero que es permitida por estos centros de educación que se supone que son de excelencia. Permitida, no solamente por los centros de excelencia, sí, permitida por los centros de excelencia, que la Universidad de Chile ya no lo es, No. lo fue, pero ya no lo es. Permitida por otras personas. Esa batalla cultural se ha perdido en muchos ámbitos por responsabilidades de personas que son las clases dirigentes, políticas y económicas. A mi juicio, muy tolerantes con cosas que no deberían serlo. Sí, bueno. Uno tiene que tener límites ahí. Sí.
Oye, y lo otro que me llamó la atención, y en la cual hay varios marinos que están en un luto virtual, es el incendio que hubo en Hawái, Sí, Maui. en la isla de Maui. Hoy sí. ¿Y por qué? Porque la isla, no se quemó toda la isla, pero se quemó el puerto principal de Maui, que es Lahaina. ¿Y por qué Lahaina es importante? Porque antes de recalar a Oahu, donde está la base naval que normalmente recala la Esmeralda, uno pasa a Puerto Pintado en Lahaina, que queda bastante cerca. ¿Ya? Y es el primer puerto después de una larga singladura de por lo menos 25 a 30 días. Entonces llegar a puerto, Lahaina es un puerto muy esperado por todos, porque bajar a tierra, ¿no es cierto? Y no sé, pues, ir a tomarse una cerveza por ahí y gozar de esta maravilla que es la isla, es una cosa que todos los marinos que han tenido la suerte de navegar por el Pacífico y recalar a Hawái, siempre recordamos con mucho cariño, con mucho afecto. Pues en realidad era un lugar muy bonito. Es un lugar muy bonito que ahora va a tener que ser reconstruido. Así es que lamentando, y hay muchos marinos que han tenido esta oportunidad de estar ahí en Lahaina, que sintieron muy de cerca este gran incendio que hubo, que quemó este puerto maravilloso que es Lahaina. Ha sido una desgracia ese incendio. Sí. Hasta ahora 106, por lo menos hasta este minuto, 106 muertos y pensando las autoridades y los equipos especializados en encontrar a muchos más. Sí. Y ahí, qué terrible, ¿no? El gran tema, muchos dicen que ha sido el peor incendio en Estados Unidos de Norteamérica desde hace muchos años, y ahí otra vez el gran tema de ambientalistas y no ambientalistas. Muchos dicen, no, es que el cambio climático, permítanme dudar de eso del cambio climático, no es porque no crea que existe, sino porque, ¿qué tiene que ver estrictamente si hace calor con que haya un incendio? Esa teoría de la botella, que el vidrio... No es cierto. No, porque además, No. además requiere, es un tema físico, requiere que uno esté mucho tiempo para poder producir una llama con un vidrio, mucho tiempo y en forma muy estática, moviendo el vidrio porque el sol se va moviendo. Claro. Entonces es imposible que se produzca una llama con una botella o con cualquier cosa, por la sencilla razón de que el sol se va moviendo, es decir, no hay una concentración de calor permanentemente sobre un punto. No, qué mal, muy mal, lo siento Bueno. mucho yo. Esas son las tres cosas que me llamaron la atención. Y fíjate que en cuanto a las efemérides nacionales, hay tres que me llamaron también la atención. La primera, que en 1834, el 16 de agosto, Carlos Darwin, naturalista embarcado en el HMS Beagle, que estaba explorando las costas de Chile, sube al Cerro La Campana. O sea, Darwin estuvo acá, subió al cerro y tiene una descripción muy bonita de todo el sector del Valle de Quillota y también del cerro. Y menciona cómo lo hizo, cómo llegaron a la cumbre, que se observaba desde ahí. Es un tema que quería mencionar. El otro tema también, en 1906, el terremoto que destruye prácticamente toda la ciudad de Valparaíso. Sí. Y este sismo tuvo un saldo de más de 2.000 muertos. Y fue cuando se nombró al almirante Luis Gómez Carreño, capitán de navío en ese entonces, que dictó drásticas medidas para controlar el pillaje, ordenando que aquellos que fueran sorprendidos fuesen fusilados. Sí, en el acto. En el acto. Y hay una descripción que hace un marino inglés, que llegó 4 meses después, que es muy interesante y la voy a leer. Este es un marino que estaba, William Jones, tripulante del clipper British Isles, que arribado de Nueva Zelanda 4 meses después del sismo, él escribió lo siguiente: Valparaíso era un cementerio. En Newcastle habíamos leído noticias del desastre, pero no nos percatamos de su magnitud hasta que vimos la ciudad, prácticamente reducida a escombros, montones de vigas carbonizadas por el incendio devastador que se produjo después del terremoto. Hacía cerca de 4 meses de esta tragedia, pero la ciudad seguía bajo la ley marcial, con el toque de queda impuesto por las autoridades militares y navales, cuyas tropas patrullaban las calles para impedir que las bandas de presidiarios fugitivos saquearan aprovechando la confusión. Esa es la situación que se estaba viendo en Valparaíso el día 16 de agosto de 1906. Y fíjate que, acordándome de este tema del terremoto, yo tengo una carta que escribió mi bisabuelo describiendo cómo él vivió el terremoto. Él estaba aquí en Valparaíso. Estaba aquí en Valparaíso, sí. Es una carta que
ayer traté de buscarla, no la pude encontrar, pero voy a seguir buscándola porque describe con mucho detalle qué estaba haciendo él, qué estaba haciendo su familia cuando parte este terremoto, y describe todo lo que pasó, los cementerios, qué es lo que pasaba. En realidad es una carta súper completa, muy, muy descriptiva de un desastre que realmente fue muy, muy grande ese año aquí en Valparaíso. Chile se mueve, valga la redundancia, pero Chile se maneja, vive con esta amenaza de terremoto. La legislación, Chile tiene de las mejores legislaciones del mundo en materia de construcción de vivienda, en el tema de urbanismo, precisamente por esto de los terremotos. O sea, yo comparando siempre con el tema español, Chile se peina en relación con España en este tema de construcción urbanística, y los arquitectos y los ingenieros españoles dicen, pero ¿por qué tanta norma? ¿Por qué tanta traba? ¿Por qué tanta rigurosidad? Bueno, porque en Chile tiembla y porque en Chile hay terremotos, pues. Precisamente por eso. De manera que se ha tenido que ir ordenando la legislación, sobre todo después del gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez, que le tocó el terremoto del año 60. Gran terremoto, terrible terremoto, cataclismo prácticamente, de manera que eso es una cosa que hemos sacado en limpio y bien, nos ha ido bien en eso. Pero Chile está expuesto, estamos expuestos a esto. Fíjate, voy a aprovechar lo que estamos comentando porque hace 2 semanas atrás me escribió una docente de la Universidad de los Andes pidiéndome antecedentes sobre la actuación del crucero Higgins el año 60. ¿Ya? El crucero Higgins tuvo que zarpar de emergencia aquí a Valparaíso y fue a Valdivia, fondeó en Corral, y en la barcaza Llanos traían a los damnificados desde Valdivia por el río hasta Corral, los embarcaban en los Higgins y en los Higgins los traía a Valparaíso. Yeah. Y en los Higgins hizo 2 viajes ahí. Ahora, ¿por qué me escribió a mí? Porque, bueno, parece que en alguna parte leyó... Por la fama. No. Perdón. No. Por la fama. Sí. No, la fama mía no. Pero lo he dicho yo. Quizá. Porque mi padre era segundo comandante de los Higgins. Y él tiene escrito algo al respecto y tiene unas fotografías muy buenas. Alguien le tiene que haber pasado el dato. Yo insisto, por la fama. Pero hay un tema que yo quisiera, por eso quiero aprovechar esta oportunidad de por la radio, porque tiempo atrás me encontré con una persona que siendo niño había sido traído en el O'Higgins como damnificado desde Valdivia aquí a Valparaíso. Y desgraciadamente en alguna parte anoté su nombre, pero no he podido encontrar. Así es que pido a los auditores nuestros, si alguien tiene algún conocido, algún pariente que fue traído o fue evacuado en el crucero Higgins el año 60 a Valparaíso, por favor se contacte o con la radio o conmigo o con SEA, porque esta persona está precisamente buscando testimonios de gente que fue evacuada. Y tiene que haber, porque a ver, si estamos hablando de una persona muy joven, pues tendrá 64, 65 años. Bueno, exactamente, o sea, perfectamente debe estar por ahí dando vueltas, Sí, bueno. deben estar por ahí dando vueltas varios evacuados en el crucero Higgins el año 60. Así que yo le pido a nuestros auditores, si tienen algún conocimiento de alguien, por favor se contacten con la radio, porque es muy interesante conocer ese testimonio, esa vivencia de esta persona que fue evacuada desde Corral a Valparaíso el año 60 en mayo del año 1960. Ese es el mensajito que Muy quería bien. aprovechar de Muy pasar. bien. ¿Ya? Y otro tema que también es importante recordar y mencionar, que en 1931 fallece doña Carmela Carvajal de Prat. Una persona conocida por todos, sabemos su difícil vida, su larga viudez, que la mantuvo, ¿no es cierto?, un tanto recluida, sabiendo que era la esposa de un héroe. Y ella lo asumía así. Es más, en una oportunidad dijo que Prat ya no le pertenecía, no lo dijo así, Arturo ya no me pertenece, sino que es de Chile. Y efectivamente una persona a la cual hay que recordar que un 16 de agosto del año 1931 fallece doña Carmela Carvajal. Esa imagen que es real, de tanta humildad, tanta sencillez, tanto saber estar. Sí. Una señora, ¿no?, alejada de todo el brillo del oropel. De hecho, a ella no le gustaba mucho el monumento, porque lo encontraba excesivo. Claro, pensando en cómo era su marido, al que no le gustaba nada del jolgorio este.
que hay que hacérselo, a los héroes hay que dignificarlos con monumentos, eso sin duda, pero a ella no le gustaba. Bueno, son esas mujeres tan especiales que surgen de cuando en vez. Y doña Carmela durante toda su vida recibió no solamente el aprecio del pueblo chileno, sino que también de los peruanos. Sí, claro. El buque peruano que recalaba Valparaíso Sí, era una obligación, entre comillas, ir que el comandante la fuera a saludar. Era la mujer de un héroe, pues. Exactamente. Y de ese héroe. Y porque a todo hay que decirlo, y no por ser, no por darle la bienaventura ni nada a las mujeres, es que indiscutiblemente su marido fue un héroe, fue un gran hombre, pero tenía la tranquilidad. Pudo ser héroe entre otras cosas, yo creo, porque tenía ese frente interno, como dicen los marinos, porque tenía su hogar en tranquilidad y marchando bien a cargo de su mujer. Sí. Porque yo creo, no sé, yo a lo mejor se puede revisar la vida de otros héroes del mundo, y yo creo que sí, el héroe no es el momento nomás, hay mucho más allá de eso. Es toda una vida. Claro, y hay que tener ciertas tranquilidades. Como un ejemplo que es bastante más mundano, pero también sirve. Los grandes escritores, Borges, actuales, los nuestros, los más cercanos, Borges y Vargas Llosa, ¿por qué escriben como escriben? ¿O escribieron como escribieron? ¿Por qué tuvieron la oportunidad de hacerlo con tanta tranquilidad? Porque su frente interno estaba totalmente solucionado y aclarado por mujeres, pues. La cónyuge, la segunda cónyuge, su secretaria, siendo cosas muy distintas, yo lo entiendo. Sí, pero tiene que haber alguien que esté a cargo de lo mundano en la vida de los héroes. Bueno, claro que sí, efectivamente, y muchas veces ese trabajo, esa presencia, no siempre es reconocida. No, pues. Yo diría casi nunca. No, casi habitualmente nunca. no. Sin embargo, precisamente la fortaleza, la tranquilidad de espíritu y yo diría la estabilidad está dada por esa persona normalmente desconocida o en un segundo plano. Y esto en todas las cosas de la vida, comentamos en todas las grandes cosas de la vida, comentamos el otro día el tema de Oppenheimer, sí, a raíz de la desgracia de las bombas y de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pero Oppenheimer pudo hacer lo que hizo, y los demás físicos y científicos, porque tenían ciertas tranquilidades en sus hogares. Sí. Independientemente, alguien nos dirá, bueno, pero Oppenheimer era un atormentado sentimental. Es otro mono, pero pudo hacer lo suyo, porque tenía cosas controladas, como es que no tenía que cuidar a los hijos. Porque yo no me imagino a un hipercientífico o a un héroe teniendo que preocuparse de pagar las cuentas y cuidar a los niños. No puede dedicarse a lo suyo. Ni pensar que vamos a almorzar. ¿No es cierto? Claro. Ya. Eso para llevar un poquito ahí, para sacar a la mujer ahí. Bueno, y aquí vamos a entrar en una disputa, porque una de las ¿Por qué? Yo tenía pensado el intermedio musical dedicárselo a Carmela Carvajal. Sí. Pero cuando lo comenté aquí, una cara media larga. No. Sí. Porque hoy día también, en 1977, fallece Elvis Presley. Y Pilar venía con la idea de que íbamos a colocar algo de Elvis Presley. Eso es efectivo. Y yo cambié rápidamente esto lo dije anoche, cuando estaba haciendo la pauta, y que efectivamente Elvis Presley sí, es un personaje que es reconocido en el mundo entero, todo lo que uno quiera. No tiene absolutamente ningún punto de comparación con doña Carmela. Estoy de acuerdo. Así es que voy a ser autoritario y dictatorial. Estoy de acuerdo. Así que se pone hoy día el intermedio musical. Doña Carmela Carvajal, cantada por... Ella, sí, la única. Es que ahí está el tema también. Ginette no es Acevedo. solamente es Carmela Carvajal, pero también es quien canta esa canción. Bueno, efectivamente, entonces aquí hay varios motivos. ¿eh? Pero bueno, dejémoslo. Elvis Presley será para el próximo programa. Muy bien, pero Elvis que no es comparable, por supuesto, ni con Carmela, ni con doña Carmela Carvajal, ni con Ginette Acevedo, ni con nuestros próceres. Evidentemente no, pero Elvis en lo suyo hizo cosas muy buenas. Sí. Fue un revolucionario, cantaba fantástico y también fue un hombre víctima de la vida. Y eso es muy triste, víctima de la vida que le tocó vivir. No sé si hay víctimas de la vida.
que le tocó vivir, sí. Yo creo que sí. Bueno, pero es que si uno nace en la mitad de la revolución bolchevique... Ahí está no sé, pues ahí está no la sé. resiliencia que uno tiene que Bueno, tener, esta fuerza para sobrevivir, pues, que tiene que salir adelante. pero no todos la tienen. Eros tiene que ganarle a Tánatos. Sí, pero no el todos amor la tiene que tienen. ganarle a la muerte, Lo de todas podemos maneras. comentar el próximo capítulo. Aunque la muerte siempre va a ganar al final, Bueno, porque sí, todos nos vamos gana. a morir. Sí, bueno. Pero está, obviamente... Bueno, pero es para conversar ahí está, eso. es para conversar. Ya. Pero nos tenemos que ir a Sí, nuestro vamos. intermedio musical. Gineta Acevedo, Carmela Carvajal, del álbum Mujeres de Chile, recordando el fallecimiento de la esposa de nuestro héroe, de Arturo Prat. Estimados auditores, será hasta algunos minutos más. Muchas gracias. Estimados amigos, hemos regresado en este bloque 2 del programa Revelando del día miércoles 16 de agosto, que tal como lo dijo Pilar en el primer bloque, hoy día vamos al aire a las 20:00 horas, dado que hay fútbol. Así es que... Y ante eso no podemos hacer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Nada. Así es que estamos con este cambio de horario por ahora. Y bueno, estamos esperando las noticias de un eventual cambio de gabinete. Nadie sabe absolutamente nada. Estamos a la espera, así es que, y como estamos grabando antes de la hora, no vamos a poder decir mucho al respecto. No, yo tengo sería dudas. Sería aventurar un poco. Yo creo que sí, no sería, debemos. Sería lucubrar. Y No y eso debemos, pero no ¿yo es puedo bueno. decir algo? Sí, por supuesto. En la mañana, viendo hace poco el tema de la gran noticia de televisión, cambio de gabinete, se presume, presunto, quizás, tal vez, toda esta historia larga y unas bajadas bien curiosas. Y yo veía en La Moneda, la entrada de La Moneda, como ha sido siempre, la Guardia de Palacio, que son los carabineros, son carabineros escogidos los que están ahí, por muchas razones, porque es la cara visible del gobierno para todo el mundo. Y son escogidos en cuanto a comportamiento, en cuanto a notas y en cuanto a estatura. De más está decir la vestimenta, impecables, hombres y mujeres. Y yo veía cómo llegaban los señores personeros de este gobierno, y digo de este gobierno porque es el que tenemos. Y no va a invitar a Carlos Larraín, Boric, va a invitar a su gente. Vestidos en forma curiosa, por decirlo además, pero además con una falta de educación terrible. Ni buenas tardes, ni buenos días a esa gente que está haciendo guardia ahí. Ni uno. Vi pasar a todo el séquito. Elizalde, Lautaro Carmona, al Partido Comunista, Vallejo, al Marco Antonio Ávila, toda esta gente que forma parte del gobierno y a otros señores subsecretarios. Y yo decía, ¿a ninguno se le ocurrirá decirle buenas tardes, buenos días a esa gente que está de guardia ahí? Todo feo, todo mal, todo con falta de respeto, falta de educación. Bueno, fíjate que eso es todo. Eso está bien, digamos, si tú no respetas al otro, significa que no te respetas a ti mismo. Es probable. Porque hay una ley que es clásica, que es clara en el mundo, no solamente de ahora, sino que en la evolución humana, que es la reciprocidad. O sea, si tú no saludas, no esperes que te saluden. Y si tú no esperas que te saluden es porque ni siquiera te respetas a ti mismo. Sí, voy a entenderlo así. Tiene que ser así. Acoger eso. Entonces eso es una falta de conciencia hacia la propia persona. O sea, es una cosa bien... Es que no me quiero a mí mismo. Sí. Es decir, bueno... Es que son políticos, es que están gobernando, es que ocupan cargos de importancia, es que ganan unos sueldazos, es que nos deciden la vida. Entonces digo yo, bueno... Lo que la tuna nos da en Salamanca no lo presta. Muy bien. Como el tema, muy es bien, así. muy bien, sí, es verdad. Y si tú no recibiste eso en un momento determinado, o porque no te lo dieron, o porque no te gustó, o por lo que haya sido, es imposible que tú lo des. Es una cosa muy, muy... A mí me impresiona, porque uno probablemente pertenece a otra época y seguramente nuestros auditores razonan así como nosotros ahora. Y uno tiende a decir, a mí me enseñaron, en mi época... A uno le enseñaron que había que saludar a alguien que por lo pronto era superior a uno por muchas razones. Al jefe, al señor que está conduciendo la micro a la que uno se sube, al carabinero que está en la esquina, al que uno le pregunta alguna cosa. Y no, espero yo que no vayamos a llegar a la locura que se comenta mucho en redes sociales de las cuentas de Twitter españolas, y que alguien de izquierda naturalmente osa decir, aquí el decir buenos días es patrimonio de la ultraderecha. Por favor. Es como usar bandera, tener una bandera chilena en la solapa.
eso es muestra de ser fascista. Entonces, yo no quiero extremar la conversación, no quiero extremar esto, pero es todo un cúmulo de cuestiones. La persona educada, no, es que no es progre. Ah, ¿no? Progre según el lenguaje de ellos, porque hay que vayamos sacándonos de la cabeza la expresión progresista. La izquierda no es progresista, por el contrario. Es deconstruccionista. Absolutamente. El progreso nunca en el mundo ha ido de mano de la izquierda y está la historia para decirlo. Ya, eso con respecto al cambio de gabinete. Bien, pues, y junto con el cambio de gabinete, otra cosa que tampoco no comentamos en el primer bloque fue la renuncia del ministro Jackson. Y la verdad que ¿verdad? ni siquiera no le puse mucha atención ni le puse mucha tinca de buscar antecedentes para comentar, porque ya estoy un tanto saturado del ministro Jackson y de todo su séquito de ladrones directamente, de ladrones, porque, a ver, efectivamente el tema cansa y agota, pero lo que no se puede agotar es la paciencia para seguir y ojalá mantener vigente el tema para que todas las personas que tengan responsabilidades y culpabilidad sean juzgadas y condenadas si es necesario o si corresponde. Pero ayer ya estaba viendo unas declaraciones de Camila Polisi que no tenía nada que ver, que son mentiras, que esto, que la otro. Señora Lencera. Bueno, exactamente. Y estudió teatro. Ahí está. Sí, entre otras cosas parece. Pero bueno, es decir, ya todo el mundo empieza a justificar y empieza que la verdad judicial, es que la verdad esta, que la verdad este otra, etcétera, que las leyes, pero efectivamente todo esto viene, me estoy cayendo en el tema que no quería caer, pero esto viene ya de bastante tiempo atrás, porque se armó todo un sistema bajando los controles, bajando los niveles de protección, bajando todos los niveles de tal manera que esto se pudiese hacer. Entonces, eso significa que hay un plan detrás. Sí. Es decir, primero tenemos que hacer esto, Sí. esto, este otro, y después ustedes hacen esto de acá. Yo también lo creo. Bueno, así, entonces, es algo que es absolutamente premeditado. Y lo que más me molesta, Pilar, es que esta gente robó dinero que estaba destinado para la gente más necesitada y que más lo requiere. Y muchos de ellos votaron por estos mismos ladrones a los cuales después les quitaron los recursos que les correspondían a ellos. Sí. Ojo con eso. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo y es como lo del Elvis Presley. Yo creo efectivamente que aquí ha habido toda una idea preconcebida para delinquir. Lo primero. Lo segundo, nadie delinque solo, salvo el psicópata y el sociópata que anda matando gente solo. Ese sí, los asesinos seriales, que no tienen cómplices porque es de la esencia de la comisión del delito y de su responsabilidad penal el hacerlo solo. Los demás delitos tienen que cometerse en confabulación, en compañía, en complicidad con alguien. No se delinque solo, sobre todo en los casos de robos y estafas, de manera que aquí sí ha habido todo un camino preparado, el famoso iter criminis, y sí ha habido responsabilidad compartida de varios. Lo tercero, estoy de acuerdo, esta gente de izquierda que se llena la boca con el pueblo pobre, oprimido, vulnerado y antes con los proletarios del mundo unidos. Y le roban el dinero precisamente a la gente a la que dicen defender. Sí. Porque recordemos o tengamos presente que la clase alta, ABC1 por allá arriba, a esa gente este tema no le va ni le viene. No. Esa gente no se afecta con esto, pero la clase pobre sí. Y no me digan que vulnerable, pobre. Pero donde estoy, no en desacuerdo, pero tengo un matiz, es en que independientemente de que los controles se han relajado, que las autoridades son chantas y ladronas, porque relajaron los controles precisamente para robar con tranquilidad, no porque yo tenga la puerta abierta de una casa voy a entrar a robar. No. Entonces no podemos escudarnos tampoco, aún siendo responsable el subsecretario, la de presupuesto, el ministro, el presidente de Revolución Democrática, toda esta gentuza, aún siendo responsables ellos, en lo final, nadie roba porque, insisto, tiene la puerta abierta. O sea, yo me encontré un maletín con $800 millones, me lo encontré al lado del banco, me lo quedo y no le digo a nadie. No, la cosa no funciona así. No funciona así. No porque yo tenga la puerta abierta lo voy a hacer. O sea, yo voy a andar violando criaturas porque tengo la posibilidad de violarlas. Salvo, ¿eso es?
No. Salvo que tu ideología esté tan tergiversada que te lo permita. Bueno, pero... Es decir, el robar en Sí. este caso estaría bien, porque hay una Sí. causa superior. Y fíjate que me estaba acordando, Puede ser, pero... lo voy a relacionar, aunque no debería hacerlo. Una cosa que dijo Mauricio Rojas, el converso, cuando fue exiliado, estuvo en el MIR, estuvo en Suecia, estuvo en Cuba, Es diputado, Sí, po. otra vez. y que llegó de regreso, ¿no es cierto?, a Cuba para entrenarse, para venir a hacer la revolución en Chile, y él mismo se dio cuenta y dice, a ver, me están entrenando para matar compatriotas, para ir a matar chilenos. Hay una cosa que no le calza. Es decir, la ideología estaba ya en tal punto, insertada en su mente, en que afortunadamente él se cuestionó y dice que no, aquí hay algo que está malo. No puede ser. ¿Te fijas? Entonces, pero esta gente parte de la base, tal como lo dijo el Íñigo Errejón, parece, el español, Ex Podemos. que vino para acá, a Chile, a enseñarles cómo robar. Sí, pues. Entonces, En España se hace así, pues. si Íñigo Errejón dice que esto se debe hacer así, bueno, hagámoslo así. Es decir, el robar pasa a ser algo absolutamente natural, dado que hay una causa superior para poder mantener a todo este séquito, ¿no es cierto?, Sí, vigente, claro, y con el bolsillo lleno, pero yo insisto en que no podemos imputarle esto al Estado subsidiario, a que se relajó la norma, a que si el contralor dijo que no importa, que si a la jefa de presupuestos no sé qué. O sea, sí, eso es una realidad jurídica, pero esas realidades jurídicas no implican que la gente vaya y robe. No. O sea, yo no puedo creer que los directores o los directores de las fundaciones se hayan visto obligados a hacer este mono. No. Esta gente es ladrona. Esta gente es delincuente. Porque yo entiendo que cuando uno comete un acto que va contra la ley, delinque. Es delincuente en el ámbito penal. Entonces, yo insisto eso. Y lo que sí es que nosotros efectivamente no íbamos a hablar de Jackson y toda la historia que se fue, que lloró, y toda la tontera, y que amo a mi presidente, esta cuestión insostenible, impresentable, pero sí no hay que olvidarla, porque va a haber elecciones otra vez. Y no voy a hacer cosa que los partidos, porque estamos en Chile, y en Chile no hay responsabilidades políticas, no hay, y los políticos no se mueren nunca, salvo cuando se mueren de muerte natural. Ojo con eso, o sea, téngase presente. No voy a hacer cosa que los partidos presenten otra vez estos próceres y la gente los elija. Bueno, por eso que tenemos que advertirle a esta gente, no hay que olvidarlo. a esta gente que se supone que era la receptora de los recursos que el Estado les iba a proveer. Esos recursos, en vez de llegar a ellos, llegaron a los bolsillos de esta gente para automantenerse en el futuro. Y si no tenían que automantenerse, topón para adentro al bolsillo. Bueno, mientras no nos prueben qué hicieron con la plata, nosotros tenemos que presumir que la plata la tienen ellos en su bolsillo, que se compraron ropa interior como la fulana esta que habla anoche, la otra que se compra carteras Louis Vuitton y el otro que se compra pasajes para ir a Punta Cana. No, a Punta Cana no, que está de modé, a Los Cabos. Claro. Ya, o sea, pegarse unas buenas cobilones en buenos restaurantes. Ir a Langosta con otro torrante del embajador de Chile en España, qué bochorno, que tuve que volver a verlo, qué terrible. Bueno. Ya, en fin. Ese es el tema que no queríamos conversar. Ya, pero bueno. Ya, sigamos con igual. otro. Ya. Sigamos con otro. Oye, salgámonos, no nos salgamos del país. Recordemos sí una cosa que es absolutamente necesario mantener vigente. La violencia en la Araucanía, los ríos, los lagos y Biobío. Anoche otra vez. Anoche otra vez. Pero dos temas, lo que tengo yo, alcancé a notar. En los ríos hubo un ataque incendiario, 18 vehículos y 3 containers quemados. En Chequenco, que es una localidad en la comuna de Ercilla, en la Araucanía, se quemó un templo evangélico, o sea, no se quemó, quemaron un templo evangélico, una casa y un furgón. Es decir, la violencia continúa ahí. Y por eso, afortunadamente, yo recibo permanentes audios de la diputada Gloria Navellán, con quien me mantiene absolutamente informado de qué está pasando. Desgraciadamente no alcancé a ver los de hoy día en la mañana, pero sí sé que ocurrieron otros atentados. Mientras tanto, el gobierno intenta instalar el plan del buen vivir. ¿Qué es una imbecilidad? Bueno, eso no tiene ni pie primero, ni cabeza. el buen vivir, bueno, probamos una buena seguridad primero. Por ahí partimos.
De ahí podemos partir hablando de mejorar la vida. Es que estas expresiones son como la alcaldía ciudadana de Charp y la alcaldía ciudadana de Ripamonti. Eso es el buen vivir. Son estas palabras, insisto, son de la batalla cultural, son gramscianas. Eso es, que no significan nada porque no tienen ninguna norma que realmente se pueda cumplir. No, una idea que se pueda cumplir. Porque la cosa más importante que tienen que hacer los gobiernos, que esto lo hemos dicho muchas veces aquí, si esto no es imputable solamente a Boric, si esto viene de más atrás. Aquí Piñera tiene mucha responsabilidad y Bachelet también tiene mucha responsabilidad. Y es probable que Piñera tenga más responsabilidad que ninguno, porque se supone que Piñera era el representante de los conglomerados partidarios del orden y de la seguridad pública. Yo a este gobierno, en eso no le doy nada, no le doy ni un punto, porque nunca se han despegado del tema de que el violentista que es rebelde porque el mundo lo hizo así, porque carabinero, que la dictadura y toda esta historia larga que habla la izquierda. La izquierda, este gobierno no tiene puntos en eso y no podemos pretender tampoco que los tenga ahora, porque nunca ha mentido con respecto a eso. De hecho, Boric indultó el 31 de diciembre del año pasado a un montón de violentistas. ¿Qué se le va a pedir a Boric? Claro, ¿qué se le va a pedir en eso? Porque, insisto, más responsable es Piñera. Ya, pero dicho todo eso, estos planes de buen vivir, de buena onda, que yo amo a todos y la cosmovisión, el primer punto que hay que solucionar aquí es el tema de la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay comunidad mapuche que viva, ni una, No. porque viven ellos mismos en la inseguridad. Entonces, ¿qué? Alguien dirá, no, pero ¿cómo soluciones tan radicales que la violencia? No. Soluciones radicales, sí, pero no es la violencia, es el uso de la fuerza. La fuerza es legítima. Y para eso tenemos carabineros, policía de investigaciones y las Fuerzas Armadas en el ámbito de su competencia en estado de excepción constitucional. ¿Alguien se inventó esto? No, está ahí escrito. O sea, ¿quiénes tienen que actuar primero? La fuerza, hay que usar la fuerza. Ojalá que nunca haya que llegar. Por supuesto. Vámonos, pero sí, estamos hablando ya en la etapa final. Pero ojalá que nunca lleguemos a usar la fuerza. Nunca debió llegarse a esto, pues. Exactamente. Y ahí es donde hay un tema que hay que acordarse, que aquí no hay enemigo chico. No. Es decir, y a la primera desviación del orden que salga, eso hay que atacarlo, pero de inmediato. Pero aquí no se trata de usar la fuerza en ese momento, pero sí usar la ley, lo que corresponda. La fuerza legítima. Lo que corresponda. Que la ley tiene un brazo. Sí, exactamente. Porque si no, no hay ley. Eso es algo muy cierto y que mucha gente se olvida. Es decir, aquí con leyes, las leyes están muy bien, pero las leyes, tal como dice la Constitución, la fuerza pública existe para dar eficacia al derecho. Y eso se tiene que mantener. Esto es tan simple de entender, tan simple y tan cierto como lo siguiente. Yo puedo tener un precioso fallo, una preciosa sentencia con respecto a un juicio de arrendamiento. Claro. El arrendatario no me paga por las razones que sean, llevo 1 año, 2 años sin que me pague la renta, de manera que lo demando. Y tengo un precioso fallo que dice el señor Pérez Reverte tiene que irse. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo hago efectivo ese fallo si Pérez Reverte, por decir, no se va? Con auxilio de la fuerza pública. Si no, no hay forma. Y en tantos otros casos, la ley sola no puede. Eso es muy efectivo y hay que tenerlo muy presente. Oye, a propósito de estados de excepción, me acordé de la nueva Constitución. La que se está el trabajo que se está efectuando, la que se está redactando. Sí. Y como tú sabes, y como todos nuestros auditores saben, hubo una presentación por el oficialismo. Sí, básicamente el Partido Comunista. Que ante la Corte Suprema para evitar que se incluyeran unos nuevos capítulos ahí, que fue fallado en contra. Naturalmente. Bueno, el tema es que viendo una encuesta días atrás con respecto a qué piensa la población respecto a esta nueva Constitución, hay un 38% que ya dice que va a votar en contra. Pero eso es una ignorancia profunda. Bueno, perdón. Sin conocer el texto, bueno, ahí está. Dice que van a votar en contra. ¿Y por qué? A mí, en mi opinión, porque le impusieron algo que nadie pidió. Bueno, pero hay una alternativa peor a votar rechazo a priori. Bueno, estoy de acuerdo. El 11% estaría dispuesto a votar a favor. Eso lo que tampoco es no. lógico. No. Un 45%
dice que está esperando el texto. Por supuesto, pues. Que eso es lo que, a mi juicio, hay que hacer antes de pronunciarse. Un 6% no sabe o no le interesa. Eso me parece mal también, ¿eh? Bueno, pero el tema principal, repito, un 45% está esperando el texto para decidirse si vota a favor o en contra. El 38% dice que va a votar en contra ya. Y un 11% que va a votar a favor ya, sin conocer el texto ni cómo va a salir. Bueno, eso refleja una cierta ignorancia por un lado, o una postura que uno podrá criticarla, pero por otro lado también hay que acordarse que la primera constitución, la primera convención, se tenía muy clarito que si eso fallaba o no se aprobaba, continuaba vigente la constitución que tenemos actualmente. Eso lo decía la Constitución reformada. Exactamente. Más grave aún. Claro que sí. Lo estoy de acuerdo yo con y eso. parte un grupito que entran en conversaciones sin que nadie le preguntara, y salgan con un nuevo texto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, por un lado, entiendo a esta gente que va a votar en contra desde ya, sin conocer el texto, porque pasaron por encima de ellos. Sí. No hubo un plebiscito para preguntar. Estoy de acuerdo. Ya. Yo era de esa idea, pero hay que tener cuidado con la fuerza de los hechos y con los famosos porfiados hechos, que creo que lo decía Stalin, pero me voy a tomar de esa expresión. Es verdad que este segundo proceso constitucional tiene sus visos de imposición, ya no con la pistola en la mano, ese fue el primero. Este segundo tiene el viso de imposición de teje-maneje de los partidos. El único partido que se opuso a eso, efectivamente lo dijo por activo y por pasivo, fue el Partido Republicano. Eso es una realidad. Porque dice, pero ¿cómo otro proceso si tenía que seguir vigente la Constitución? Reformémosla desde el Parlamento. En fin, pero han pasado cosas y el Partido Republicano, la derecha, y el Partido Republicano, toda la derecha en realidad, obtuvo una mayoría de consejeros. Y están trabajando para elaborar una Constitución que respete los 12 bordes y punto. Y que debería ser, si las cosas se dan como parece, una buena Constitución. Y acto seguido, hay que tener mucho cuidado con esto de las legitimidades o de las ilegitimidades, porque así las cosas, durante el gobierno militar, que fue un gobierno de excepción constitucional y que nadie lo va a negar, se dictó mucha legislación. Sí. Porque el mundo tenía que seguir girando, pues, y Chile subsistía. ¿Y qué legislación se dictó ahí? Decretos leyes, básicamente. Exactamente. Y alguien me dirá, entonces cuando se retornó la democracia, los decretos leyes, como eran, comillas, espurios de origen, ¿se derogaron automáticamente o no los vamos a respetar? No, pues, seguimos teniendo decretos leyes, pues, vigentes. La norma sigue. Pero es espuria. Sí, porque hubo un gobierno militar, fue un pronunciamiento, fue un golpe de Estado. O sea que la ley no sirve. No, sí sirve y hay que acatarla. Por supuesto que hay que acatarla. Así que hay que tener cuidado con el razonamiento de las ilegitimidades. Sí, es verdad. Pero parece que nos va quedando poco tiempo. Sí, pero parece que don Claudio Alvarado Ibaceta nos mandó algún tipo de... sí. Pero todavía no hay modificaciones. ¿Ya están listos? Perdón, auditores. Entonces, para no quedarnos ahí como en el despoblado... Vamos a ver qué información nos mandó Claudio Alvarado en el sentido de cuáles serían los ajustes ministeriales. Salen del gabinete, Jackson salió, sí, se renunció, Marco Antonio Ávila, el profesor ministro de Educación, y entraron al Ministerio de Desarrollo Social y Familia Javiera Toro, Comunes. Esto sí que lo encuentro una bofetada. A Educación ingresó Nicolás Cataldo. Pero si este Nicolás Cataldo del Partido Comunista en el anterior cambio de gabinete no fue aceptado porque iba a ser el subsecretario de Interior en reemplazo de Monsalve. Claro. Y ahora entra ni más ni menos que al Ministerio de Educación. Bueno, ahí se ve la mano del Partido Comunista. O sea, Boric en realidad, pero no podemos asustarnos de esto. No. ¿Boric a quién va a poner? ¿A José Antonio Kast de Ministro de Educación? ¿A Claudio Alvarado en Comunicaciones? No. ¿Y qué otro cambio hay? Nada, esos dos nomás. Bueno, yo creo ¿Y Cultura sacó de Aguirre? Perdón, aquí hay otro más. Perdón, Javiera Toro entra a Desarrollo Social. Nicolás Cataldo, del Partido Comunista, que no me importa que sea comunista como si fuera nacionalsocialista, el tema es su historia política. Sí. Y entra
sale de Aguirre. ¿Y quién ingresó? La hija de Arredondo, el actor. O sea, y los fundamentos legales para dejarlo fue que es hija de Arredondo y de la otra. Ya. O sea... Amiguis, a ver, todos los amiguis. A ver, es lo último que nos vamos a ir. Nadie quiere en su sano juicio, porque es imposible, que desde el presidente de la República para abajo todo sea unas brillantinas. Un Einstein, no, porque eso no es posible. Pero lo que uno quiere sí es que la gente sea capaz, por último, para discernir qué tipo de asesores va a tener. Porque yo no sé qué sabe este caballero Cataldo de educación. O sea, y qué vergüenza, qué bofetada, si ya lo vetaron y ahora en educación. Pero fíjate, Pilar, esto yo lo veo como una provocación. Sí, claro. Lo veo como una provocación. Y cuando uno empieza a mirar la historia hacia atrás, está pasando exactamente lo mismo que pasó el año 72, 73. Claro que ahí fue más grosero, ¿eh? Sí. Porque ahí era enroque. No estoy tan seguro si es más grosero. Sí, pues. Quizá es grosero desde el punto de vista jurídico por los enroques. Sí, porque estaban acusados constitucionalmente. Pero es bastante más grosero esto por la cantidad y la calidad de la gente que está entrando. Pero es que también, ¿qué se le va a pedir? Si está, ¿quién va a poner ahí? A su gente, pues. Ahora, yo pensé, perdón, yo sé que tenemos que irnos, yo pensé realmente, dije yo en un ataque de luminosidad, Boric dice, bueno, ingresemos a estos puestos a alguien del socialismo democrático, gente que tiene más experiencia, que ha tenido experiencia por último en la conversación con la oposición, pero no, veo que insiste. Mira, yo creo que el nombrar a Cataldo en educación es el equivalente a la ENU de la Unidad Popular. Sí, por supuesto. Bueno, nos tenemos que ir. Ya. Gracias a auditores. Estimados auditores, próximo miércoles, gracias Claudito. El próximo miércoles, ojalá con más temas, ojalá con el imbunche. Sería útil un día no tener nada que decir, que sería maravilloso. Podemos hacer una fiesta ese día, pero el día de los choripanes, pues. Sí. Claro. Bueno, hasta luego, auditores. Hasta muchas gracias por miércoles. Nuestra audición. Hasta el próximo miércoles. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,